Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que la paz del Señor inunde su mente y sus hogares. Les traigo algo corto en esta vez que yo he titulado Jehová vestido de humanidad. Busque su Biblia, el dispositivo donde tenga la Biblia. Vamos a considerar pocos versos, no muchos. Hagamos una oración y arrancamos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio y esta oportunidad que podemos venir delante de ti, delante de tu trono a través de la sangre de Cristo Jesús, con toda confianza, que tienes tu oído atento, que tienes tu oído inclinado a nuestro clamor, a nuestra oración. Padre Celestial, vengo a exponer tu palabra, no con sabiduría humana, Señor mi Dios, sino con la unción de tu Espíritu Santo, y te pido que esa unción de tu Espíritu Santo rompa todo yugo, toda cadena, toda ligadura que ha engañado, que ha atado y esclavizado a personas con cosas que no son bíblicas. Señor mi Dios, abre el entendimiento de las personas que van a ver esta grabación y que compartan con sus contactos, con sus seres queridos, con personas que quizás han caído en este engaño del que voy a hablar y que voy a exponer en esta vez. Padre, en el nombre de Jesús hablo paz, libertad y sanidad espiritual, física, emocional y psicológica sobre los que van a ver esta grabación. Y Padre amado, si yo fallo en pedirte algo que va a beneficiar a cada uno de los que van a ver esto, no falles en concedérselo, porque te lo pido para tu gloria y tu honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como dije, he titulado esto Jehová vestido de humanidad. Uno de los muchos errores que cometen personas y organizaciones que tienen espíritu de error es que interpretan versos fuera de contexto, y cuando leen algo en la Biblia que ellos no pueden comprender, desafortunadamente lo tratan de interpretar con el entendimiento limitado que tenemos como humanos, y lo que es peor todavía es que lo hacen sin verdaderamente escudriñar las Escrituras. Así es que muchas veces empiezan falsas enseñanzas y falsas doctrinas, que son nada más y nada menos que malas interpretaciones de versos y porciones de la Escritura sin haber escudriñado las Escrituras, sin haber escudriñado la Biblia, sin haber escudriñado verdaderamente lo que Dios quiso decir, lo que dice verdaderamente, sino que lo sacan fuera de contexto. La Biblia, como he dicho varias veces en estas grabaciones, se interpreta ella misma en contexto. Dice un refrán que un texto fuera del contexto es un pretexto. Uno de mis profesores, cuando yo estudiaba, nos decía estas palabras: toda interpretación de cualquier verso o porción de la Biblia debe armonizar, y nos repetía esa palabra una y otra vez. Toda interpretación de cualquier verso o porción de la Biblia debe armonizar con el mensaje completo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No puede haber, nos decía, un solo verso que contradice la interpretación que tú le estás haciendo a un verso o a una porción de la Biblia, porque si hay un solo verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis que contradice la interpretación que tú le estás dando, nos decía, el que se equivocó eres tú y no la Biblia. Regresa a estudiar, regresa a escudriñar, porque la interpretación que le has dado está equivocada. Y es muy cierto. Muchas de las falsas enseñanzas que hay en el mundo, que las sacan de la Biblia, son por malas interpretaciones.
El tetragramatón, y lo mencioné esto en otra grabación que hice, que son las 4 consonantes con las que el Dios bíblico, el Dios creador de los cielos y de la tierra, se da a conocer, son YHWH. En español es YHVH. Los rabinos judíos dicen que la pronunciación correcta de esas 4 consonantes, YHWH o W como dicen por acá, en inglés sería Yahweh y en español sería Yahvé. Por favor, entienda correctamente. Yahvé o Yahweh es el nombre, no es, escuche bien, no es el nombre del Padre, sino el nombre de Dios. Y la revelación que tenemos, bíblicamente hablando, es que Dios, el Dios bíblico, el Dios verdadero, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vuelvo y repito, esas 4 consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei, Yahweh en inglés y Yahvé en español, no es el nombre del Padre, como le han hecho creer a los testigos de Jehová. Ese no es el nombre del Padre. Le hacen creer, le enseñan para excluir de que el Señor Jesús es también Yahvé o Yahweh vestido de humanidad, haciéndolo verdaderamente el Señor Jesús, como lo he dicho varias veces en estas grabaciones, coeterno, coigual y coexistente con el Padre. Si usted no cree que el Señor Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre, usted tiene, y escúcheme claramente por favor, usted tiene un falso Jesús. Usted tiene un Jesús que no es el Jesús bíblico, que no es el Jesús histórico. Y al decir eso, usted debe entender que tiene un falso evangelio. En otras palabras, a usted lo han engañado. Lo he dicho anteriormente en estas grabaciones, que la organización llamada Watchtower arbitrariamente introduce 237 veces el nombre de Jehová, esas 4 consonantes, YHWH, en el Nuevo Testamento, cuando en ningún manuscrito del Nuevo Testamento está ese nombre. Y lo he dicho anteriormente y lo digo aquí. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esas 4 consonantes son en hebreo. YHWH en inglés. En español, YHVH. En ningún manuscrito del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, existe esas 4 consonantes. Y os lo he dicho anteriormente, usa la palabra curio, curión y curie, que es traducido literalmente como Señor, no Jehová. No Jehová. Yo sé que le van a decir, no, que nuestra traducción es fiel a los manuscritos en griego. Mentira del diablo. No es verdad, porque vuelvo y repito, para introducirle 237 veces el nombre de Jehová al Nuevo Testamento, donde no existe en ninguno de los manuscritos en griego, ¿cómo pueden ser fiel? ¿Cómo puede ser fiel esa traducción que tienen y que usan, la traducción del Nuevo Mundo? Es imposible. Le dicen que así se entiende mejor, pero eso no es verdad. No es con el fin de que se entienda mejor, sino con el fin de engañar y hacerle creer a sus seguidores que solamente el Padre es Jehová y que el Señor Jesús fue creado, cuando no hay ni siquiera un solo verso
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que diga o enseñe tal aberración. Le van a mostrar versos que ellos malinterpretan para apoyar sus mentiras. No hay un verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 66 libros de la Biblia, donde diga que Jesús era el arcángel Miguel antes de nacer por María. Yo les conté a ustedes en cierta ocasión que me encontré con una chica joven y otra señora un poquito más avanzada, saliendo yo de aquí de la estación del tren donde yo vivo, y la señora mayor me dice ella a mí, pero yo les he preguntado que quién creían ellas que era Jesús, y la señora mayor me dijo que usted debe entender, me dice, que Jesús antes de nacer allá arriba en el cielo era el arcángel Miguel, era un ángel, me dice. Y les digo yo, muéstrame un verso, un solo verso, donde diga que el Señor Jesús era el arcángel Miguel allá arriba en el cielo antes de nacer por medio de María. La chica joven sacó su teléfono de su cartera y me dice, ya le enseñó, me dice, y comenzó a buscar, y le digo, pero escuche claramente, le digo, no quiero que me muestre un verso donde usted le vaya a dar la interpretación de la organización de ustedes, le digo. Quiero que me muestre un verso donde diga Jesús, estas palabras, contextualmente, Jesús antes de nacer por medio de María era el arcángel Miguel allá arriba en el cielo. ¿Sabe lo que hizo la chica? Cogió su teléfono y lo guardó nuevamente, porque es que no hay un verso que diga eso. Pues les repito, hay malas interpretaciones que le dan a ciertos versos. Pero el Señor Jesús nunca fue, ni es, ni será el arcángel Miguel. Nunca, jamás. La Biblia no enseña tales cosas. El Señor Jesús, ejerciendo su ministerio terrenal, varias veces hace uso y se refiere al Padre como mi Dios. Eso no niega que Él sea coigual, coetero y coexistente con el Padre. Cuando tenga la oportunidad, vaya a Efesios capítulo 2, versos 5 al 11, donde habla de que el Señor Jesús se despojó a sí mismo. Y si usted entiende claramente esa porción, no se despojó de haber sido ángel, porque él nunca fue el ángel Miguel. Créame lo que le digo. Se despojó de los atributos que lo hacen a él Dios, como sacarse un abrigo y ponerlo a un lado, específicamente y especialmente los atributos de ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnisciente de que todo lo sabe, omnipresente que está en todos los lugares a la misma vez, y omnipotente que es todopoderoso y que todo lo puede. Dice que se despojó a sí mismo y se humilló hasta la muerte, y muerte en la cruz. Lea esa porción, porque cuando usted lee esa porción y la entiende correctamente, usted va a decir, ok, el Señor Jesús se despojó. Entonces cuando estaba en la tierra, estaba limitado. Vaya conmigo en su Biblia, o el dispositivo donde tenga la Biblia, al Evangelio según San Juan, el capítulo 20. Lea conmigo el verso 17. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 17, donde dice estas palabras. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esta porción de la Biblia es y tiene que ver después de la resurrección corporal, en aquel día en que las mujeres habían ido a la tumba, el primer día de la semana, como dice la palabra, para embalsamarlo, porque no tuvieron tiempo cuando murió Jesús, que era un día viernes. Al otro día era el día de reposo, por eso que José de Arimatea fue a pedir que por favor le dieran el cuerpo y lo enterraron rápidamente. No tuvieron tiempo de embalsamarlo. Y cuando las mujeres van
a la tumba del Señor Jesús, descubren que el Señor Jesús había resucitado corporalmente. Y esta porción, ese verso que le acabo de leer, tiene que ver con eso. Y cuando el Señor Jesús está delante de estas mujeres, el gozo de estas mujeres era tanto que no lo querían soltar. Lo agarraban, lo abrazaban, y por eso es que le dicen, no me toque. Y verdaderamente, si usted ve la palabra en el griego, es, dejen de estarme agarrando, porque no he subido a mi Padre todavía. Pero vayan y díganle a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esas palabras que son tan claras, cuando dice él, subo, más ven a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hay una explicación, pero súper profunda, de solamente esas palabras. No lo voy a tomar el tiempo para hacer eso. Quizás en otra ocasión lo haga. Pero cuando el Señor Jesús dice eso, escuche, váyase al capítulo 32 del libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. En el capítulo 32 del libro de Jeremías, el verso 26 y 27, dice estas palabras. Y escuche y entienda claramente. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, el profeta, diciendo, el verso 27 dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías capítulo 32, versos 26 y 27. Jehová, ahí, Jeremías 32, en el verso 27, Jehová es Dios de toda carne. Entienda eso claramente. Escuche claramente, por favor, lo que les estoy exponiendo, lo que estoy compartiendo con ustedes. En el momento que el Señor Jesús se viste de humanidad para servirle al Padre, como dice lo que le había compartido con ustedes anteriormente, ¿no? Aquella porción de Efesios capítulo 2, Él se despoja de sus atributos para servirle al Padre, para ser obediente al Padre, todo lo que dice allí. Y escuche, en el momento que Jesús se viste de humanidad, Dios el Padre se convierte en Dios del Señor Jesús. Porque acuérdese que el Señor Jesús, ¿no? No debería de sorprendernos que cuando Jesús se hace carne, se viste de carne, se viste de humanidad, como dice el capítulo 1 de Juan, el verso 14, y ese verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito. El verbo de Dios se hizo carne, se vistió de humanidad. Y en ese momento el Padre se convierte en Dios de Jesús, porque Jesús estaba ejerciendo su ministerio eternal en carne. El Señor Jesús es 100% hombre y 100% Dios. De negar esa verdad, usted ha sido engañado. Dios, escuche, 100% Dios. Mateo capítulo 4 nos dice que el Espíritu de Dios llevó al Señor Jesús al desierto para que ayune 40 días. Y al final de los 40 días del ayuno, vino el diablo a tentarlo para que se salga el Señor Jesús de hacer la voluntad del Padre y lo obedezca a Satanás. Prácticamente le dice, si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, tú no tienes que estar sufriendo, tú no tienes que estar padeciendo, pasando hambre, o lo que sea que te vaya a esperar, porque quizás Satanás no sabía que lo iban a crucificar al Señor Jesús.
Pero trata de decirle, mire, si tú eres el Hijo de Dios, tira esta piedra que se convierta en pan. No sufras. No pases hambre. Pero el Señor Jesús se queda firme en lo que Él vino a hacer. Él vino a redimir, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y les hago una pregunta. Jesús, en ese momento, ¿venció al diablo como hombre o como Dios? Acuérdense lo que le digo, de lo que dice Efesios capítulo 2, versos 5 al 11. Porque escucha esto. Si Jesús venció como Dios, entonces ¿qué esperanza puede haber para nosotros, humanamente hablando, de poder vencer al diablo como humanos? Vuelvo y repito, cuando tenga la oportunidad, vaya y lea Efesios capítulo 2, versos 5 al 11, donde habla que el Señor Jesús se despojó de sus atributos, que lo hacen Jehová Dios, y se humilló hasta la muerte, y muerte en la cruz. Ora conmigo, ora conmigo. Señor Jesús, gracias por llevar mis pecados en la cruz. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por resucitar corporalmente al tercer día para darme esperanza de vida eterna junto a ti. Gracias que por medio de ti, Señor Jesús, puedo tener una relación personal con el Padre. Hoy, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y abandono la vida pecaminosa que me ha alejado de ti para nacer de nuevo. Entiendo que tú, Señor Jesús, eres Jehová Dios vestido de humanidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias que Dios es mi Padre. Gracias, Señor Jesús, que tú eres mi único y exclusivo Salvador. Gracias que el Espíritu Santo es mi ayudador y que me guía a toda justicia y a toda verdad. Gracias que el cielo será mi hogar por la eternidad. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración creyendo, has nacido de nuevo. Si no nos llegamos a conocer aquí en la tierra, no importa. Tú no has perdido nada, yo no he perdido nada tampoco. Lo importante es que obedezcas a Dios en lo que su palabra nos dice. Y te preguntarás, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? El próximo paso es que encuentres una iglesia donde se predique el evangelio completo. Búscate una Biblia que no haya sido tergiversada, que no haya sido cambiada, que no le hayan añadido ni quitado para apoyar falsedades, mentiras y engaños, como lo ha hecho la Watchtower. Te recomiendo que empieces leyendo el Evangelio según San Juan. Léelo 3, 4, 5, 6 veces. Y después que termines de leer el Evangelio según San Juan, 4, 5, 6 veces, lee el Nuevo Testamento desde Mateo hasta el Apocalipsis, así mismo, 3, 4, 5, 6 veces. Llénate de la palabra de Dios y ora. Orar es simplemente hablar con el Padre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte esto si te gustó. Dale un like y compártelo con tus vecinos, con tus amigos, con aquellos que han sido engañados y están siguiendo un sistema que los ha engañado horriblemente. Me acuerdo de la escritura aquella que hay en Lucas capítulo 6, verso 39, donde dice, y les decía una parábola, el Señor Jesús hablando, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lucas capítulo 6, verso 39. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte esto con tus contactos. Comparte esto con esas personas que van al salón del reino semanalmente a oír tonterías que no tienen absolutamente nada que ver
con lo que la palabra de Dios enseña verdaderamente. Que Dios te bendiga y te guarde.